Buenos días, queridos estudiantes de tercero medio. Les mando un abrazo cordial y vamos a comenzar con la retroalimentación de la ficha número 5. El objetivo era comprender la relación existente entre los derechos humanos y los sistemas democráticos, es decir, que ustedes relacionaran eh, cómo los derechos humanos se nutren de los sistemas democráticos y cómo los sistemas democráticos también necesitan a los derechos humanos. Entonces, en ese sentido, la primera pregunta era, ¿qué son los derechos humanos y por qué son importantes para vivir en democracia? Los derechos humanos son los derechos que posee cada persona dentro de este planeta por el solo hecho de nacer. Por lo tanto, son derechos inherentes a las personas. Eh, que los cuales deben ser respetados por todos de forma igualitaria. Ya no existe ninguna persona a la cual no se le debieran respetar estos derechos humanos. Estos de los derechos humanos nacen después de la Segunda Guerra Mundial, producto de la muerte y del impacto social, por ejemplo, del Holocausto judío, en el cual demostró la capacidad destructiva del hombre con el hombre a través del desarrollo tecnológico. Entonces, una forma de defender o de proteger a la humanidad es estableciendo estos derechos humanos. Y es por ello que son la base de la vida en una sociedad democrática. Conceptos como respeto, derecho, tolerancia, responsabilidad, igualdad, libertad son la base de los gobiernos democráticos. La pregunta número 2 dice, lea la información entregada en la ficha y destaque las ideas centrales, reflexione y responda a la pregunta, ¿por qué se afirma que la democracia es el medio natural para la protección y realización efectiva de los derechos humanos? En este sentido, en primer lugar, las democracias se centran en la libertad de las personas, en sus derechos y también en sus deberes. Por ende, para que un gobierno sea democrático, debe ser capaz de tolerar y respetar las diferencias, siendo capaces hasta de potenciarlas. En este sentido, la democracia es el medio natural para la defensa y el desarrollo de los derechos humanos porque están los principios que anteriormente he mencionado. Por ejemplo, el tema de la diversidad. La democracia fomenta la diversidad y el respeto a esta. Y por ese fomento va creciendo la cultura, va mejorando los estándares de vida. Si no existieran esos conceptos, sería infundado poder establecer los derechos humanos, porque si nosotros nos damos cuenta, cuando el año pasado vimos los sistemas totalitarios como el alemán, como el italiano, como el soviético, dimos cuenta que no existen derechos, no hay tolerancia, no hay respeto y la única respuesta común de la sociedad autoritaria es el volver prisionero, el matar, el enjuiciar. Entonces, las democracias abren un espacio de libertad que permite el fomento de las sociedades a partir de sus propios intereses y respeto a eso. Esas diferencias se ejercen a través de derechos como, por ejemplo, la libertad de culto. Ya, un derecho humano es que cualquier persona puede seguir la religión que ella estipule. Sin un sistema democrático que tolere la diferencia, no podría existir la libertad de culto, no podría existir la libre expresión, ¿ya? Porque en algo tan simple como a lo mejor teñirme el pelo de color morado o turquesa, no sería permitido dentro de un régimen que no acepta la diversidad, ni que la tolera, ni que la respeta. ¿Ya? Igual con el tema de la reunión. O sea, ¿solo me puedo reunir con lo que está permitido o puedo hacer, ejercer mi derecho a la libertad de reunión y reunirme con quien yo estipule conveniente? Y que si sea bueno o sea malo, sean conclusiones que saque yo a partir de mi propio aprendizaje. Ocurre lo mismo con la libertad de educación. Quizás el mayor problema de las democracias es lograr que el acceso sea igualitario y equitativo. ¿Ya? Eso es como un desafío o un problema pendiente. Claramente la democracia es el medio natural para la protección y realización de los derechos humanos, pero lamentablemente no todo el mundo tiene gobiernos democráticos y no todos los gobiernos democráticos funcionan al mismo nivel.
La pregunta número 3 tiene que ver con en qué aspectos ha evolucionado la mirada de la sociedad en cuanto a los derechos humanos. Y le sale un recuadro en la cápsula anterior y en la ficha. La evolución de los derechos se relaciona directamente con procesos históricos vividos según la temporalidad que corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Que esencialmente la evolución de qué comprendemos como derechos humanos o qué se van agregando o qué se va sacando tiene relación con los procesos históricos, con los contextos históricos, con las coyunturas históricas en las que emergen, ¿ya? Lo que necesita un ciudadano hoy día en el siglo XXI no es lo que necesitaba un ciudadano en el siglo XVIII, porque son realidades y contextos históricos distintos y temporalidades distintas. Entonces, a partir de esto, el siglo XVIII se relaciona con romper con las estructuras del antiguo régimen, que son las monarquías absolutas. Entonces, lo que principalmente se apela son a derechos políticos. El derecho a ser ciudadano, el derecho a tener deberes y derechos, el derecho a participar, el derecho a la libertad, etc. Son derechos políticos como ciudadano que sufragia, que vota, que elige, que representa. El siglo XIX tiene como principal foco la revolución industrial. Y como hay el desarrollo de la revolución industrial en el siglo XIX, se va a aumentar el número de personas que trabajen en la industria, que sean considerados proletarios, obreros. Hay un aumento de la población porque hay mejores condiciones, porque hay mayor tecnología. Entonces, ¿qué se va a buscar en el siglo XIX? Derechos laborales. El derecho a tener un contrato, el derecho a participar en un sindicato, el derecho a organizarme como grupo, ya con características políticas también. Siglo XX, guerras mundiales, Primera Guerra Mundial 1814-1818, Segunda Guerra Mundial 1939-1945, es decir, prácticamente la primera mitad del siglo XX son guerras mundiales, y en la segunda mitad estamos en la Guerra Fría, en donde el miedo a que Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrenten realmente y aniquilen la humanidad es latente día a día. ¿Cuáles son los derechos que se buscan? Derecho a mantener la paz, la tranquilidad, el orden, proteger al medio ambiente por la destrucción de las armas, principalmente del nivel tecnológico que ha desarrollado el hombre y de cómo ese nivel tecnológico corrompe a la naturaleza. Y al siglo XXI, en el que nosotros vivimos hoy día de forma latente, con la diversidad, la inclusión y las migraciones, ¿ya? Las inequidades sociales, los bloqueos políticos a distintas naciones han significado que tengan que haber migraciones masivas de un territorio a otro, por lo general en muy malas condiciones, en condiciones de pobreza, en condiciones de hambre, en condiciones de desigualdad, de violencia. Por lo tanto, se busca en el siglo XXI la incorporación de nuevas dinámicas, porque quedan muchos años para el siglo XXI, entonces en ese sentido estamos viviéndolo. No es que va a terminar en esto y punto, sino que va a seguir evolucionando. Y también se ve como condiciones del neoliberalismo, porque los problemas que nosotros estamos viviendo hoy día es porque el modelo neoliberal está haciendo crisis, no solo en Chile, sino que en general en el mundo. Y la última pregunta tenía que ver con que ustedes leyeran el libro de historia de educación ciudadana, y leyeran el artículo 21 y el artículo 29 y establecieran la idea central y las ideas generales que hablan estos artículos de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y dice, el artículo 21 tiene como idea general un gobierno representativo, ¿ya? ¿Y cuál es ese gobierno representativo por excelencia que estamos hablando? La democracia. ¿Cómo se logra este gobierno representativo? Son las ideas generales, con una soberanía popular, que se ejerza un sufragio y que ese sufragio permita las elecciones periódicas, que el sufragio o voto sea universal, o sea, incorpore a hombres y a mujeres en su totalidad, sea igualitario, que cada voto valga lo mismo, ¿ya? Y que sea secreto. Es fundamental que sea secreto porque permite que las dinámicas democráticas se mantengan y se sustenten, ¿ya? Porque si el voto fuera visible para la población, muchas veces sería condicionado por ciertos factores.
Por ejemplo, el trabajo, por ejemplo, la condición económica, por ejemplo, la disciplina que ejerzo. Y el artículo 29 habla como tema principal: en la sociedad democrática existen derechos y deberes que se rigen por el sistema judicial. ¿Ya? O sea, nos dice que esencialmente hay un proceso, o sea, que dentro de una sociedad democrática existen derechos, pero también existen deberes. Y todo eso está regulado por una entidad jurídica. ¿Ya? Y las ideas generales sería derechos con la deberes con la comunidad, o sea que todas las personas tenemos deberes con nuestras sociedades, respeto, seguir las leyes y las normas, establecer el orden público y siempre el objetivo sea el bienestar de toda la sociedad. Pero que hayan comprendido que los derechos humanos trabajan paralelamente de la mano con los sistemas democráticos y que tenemos que velar para que los sistemas democráticos vayan perfeccionándose en el tiempo y así se sigan respetando estos derechos humanos, porque si retornamos a modelos autoritarios y dictatoriales, automáticamente estos derechos se anulan. Espero que hayan comprendido, que se encuentren muy bien, cariños para todos, adiós.